El impacto que tienen las empresas ladrilleras en el sector de Patio Bonito ha sido fuerte, puesto que aquí se aglomeran gran cantidad de hornos y pues como somos un sector minero que extraemos la arcilla del subsuelo acá, pues hay cierta deforestación y pues el uso del suelo pues ha cambiado para darle ese paso a la industria ladrillera. Pero también ha sido una fuente inmensa de trabajo, no solo para la gente nativa de Nemocón, sino para la gente que ha venido de muchas partes de Colombia. Para el caso puntual de los alfareros de Ráquira, el principal problema radica en la calidad del aire que se presenta en el municipio. Es por lo cual que se tomó este acercamiento, este acompañamiento para mejorar este aspecto y que los alfareros también tuvieran la oportunidad de mejorar sus prácticas productivas tendiente a mejorar su economía y aspectos relacionados con su salud. Aquí la gente que venga tiene que venir, conocer, mirar cómo era un antes y cómo es un después. Cómo era cuando contaminábamos y cómo es cuando ya no contaminamos. Yo diría es una bendición de Dios las puertas que mi hijo llegó a tocar, porque él siempre decía, madre, tenemos que procurar hacer algo mejor hoy en día. Esto se tiene que acabar, la contaminación se tiene que acabar. Este proyecto consiste en la implementación de tecnologías de eficiencia energética en diferentes sectores industriales del país. Para el caso de Cundinamarca y Boyacá, se realizaron sustituciones de tecnologías para mejorar la eficiencia en sus procesos y también estas implementaciones permitieron que se ahorre combustible, en este caso carbón mineral, y también que mejoren diferentes aspectos productivos en temas de calidad del aire y de generación de gases de efecto invernadero. Llegó Fondeacción ICAEM con una nueva propuesta, una máquina dosificadora de aire carbón. Gracias a esta máquina reducimos entre 20 y 24 horas. Esto quiere decir que ahorramos un día de trabajo, ahorramos un día de cocción de carbón y ahorramos un día de mano de obra. El proyecto consiste en acompañar a diferentes empresas del sector industrial a ser más eficientes energéticamente y a contribuir al desarrollo bajo en carbono a nivel territorial. Este proyecto tuvo incidencia en 5 departamentos del país, que fueron Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Huila y Antioquia. Para Ráquira y para todos nosotros, artesanos y aún los que vienen de otro lado y se vuelven artesanos, digamos, es algo fundamental, es nuestro sustento, es nuestra vida prácticamente. Es algo típico de nuestra región y es lo que sabemos hacer. Los beneficios que obtuvimos con CAEM y Fondo Acción son los siguientes. Nosotros tenemos ese privilegio, que todavía no lo tiene todo artesano, de tener un stoker para trabajar limpiamente prácticamente, ya sin contaminar, porque se nos redujo mucho el gasto de carbón y el horario en que cocinábamos, ya nos mermaron horas para la cocción de cada hornada y también pues nosotros no exponemos la salud como lo hacíamos antes. Realizamos visitas técnicas, también como para ir viendo cómo iban los procesos de implementación, cómo iba pasando como todo el proceso de reconversión tecnológica en los 5 departamentos en los cuales hubo la implementación del proyecto y pues también para ir conociendo también la experiencia del empresario participante en el proceso. Los beneficios que se obtuvieron a partir de este proceso principalmente radican en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad acá de Ráquira, mejoramiento de la calidad del aire, el aporte a la reducción de gases de efecto invernadero. Una de las particularidades metodológicas interesantes de este proyecto que se desarrolló Fondo Acción ICAEM era primero tener una diversidad o un grupo heterogéneo de empresarios. Hay algunos que tienen unas fortalezas técnicas y tecnológicas importantes y otros, como en el caso de Boyacá y de Ráquira, son empresarios que son más bien artesanales y que tienen unos altos conocimientos a nivel tradicional. Yo sí quiero que ahora ese privilegio que tenemos nosotros lo tengan todos, que Ráquira ya sea más descontaminado.
como es un pueblo ollero, tan natal en la artesanía, y la gente que viene a nuestro municipio vengan respirando un aire mejor, y los de las empresas podamos colaborar con eso, con dar un ambiente mejor, si todos le apostamos a descontaminar.